Hola, hola, bendiciones a todos ustedes. Es una bendición de poder seguir compartiendo este espacio en este estudio bíblico. Y vamos a seguir revisando una cosa interesante acerca de la intercesión de los santos, la cual está localizada en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Pero antes de pasar a este estudio, hay que decir que también dentro de las religiones, particularmente dentro de la gama del cristianismo, está la Iglesia Católica, está la Iglesia Protestante, también tenemos está, el Adventista, bueno, no son considerados parte de la Iglesia Protestante, pero es como que dentro de la misma gama del, entre comillas, cristianismo, ¿no? Pero también tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, hay distintas religiones que tienen sus distintas peculiaridades y creencias estructurales que ellos tienen. Y cada uno de los presentes que están insertados, ¿cierto?, dentro de la gama del cristianismo, en el sistema social de las personas que se pueden incluir dentro de las religiones y sobre todo también en todas las religiones existentes. Pero a partir de eso, lo que más uno recalca es la palabra de Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, que muchas veces caemos en errores y me incluyo, y también se incluye la iglesia evangélica, porque hay extremismo, hay ciertas cosas que inevitablemente suelen suceder por la falta de formación y preparación teológica de la escritura. Y cuando uno se acerca al texto bíblico, lo más importante que uno tiene que analizar exegéticamente, cuando hablo exegéticamente, estamos hablando de analizar lingüísticamente, históricamente, culturalmente y relacionándolo con el texto bíblico, con demás libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de manera introductoria. Entonces, cuando uno analiza ciertos textos bíblicos, uno hace una interpretación de ese texto. Bien, entonces la Iglesia Católica, a partir de este pasaje que vamos a revisar, si bien hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que pueden apelar y pueden defenderse bajo la postura de la intercesión de los santos, pero reiteradamente usan este pasaje, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que argumentan de que la intercesión de los santos es bastante válida porque las personas o los ancianos que están arriba en el cielo están intercediendo por nosotros. Y las personas que están aquí en la tierra pueden venerar o pueden rezar o orar, ¿cierto?, a esas personas y pueden escuchar porque están participando de la naturaleza divina, y la cual Dios les concede por gracia de poder tener conocimiento de la necesidad de las personas aquí en este plano terrenal. Pero si bien se respeta cada creencia, pero lo más importante es que tiene que estar bien arraigado en la escritura, tiene que estar bien arraigado en la palabra de Dios. Y la iglesia evangélica creemos nosotros que solamente la sola escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es infalible. Por ende, cualquier tipo de tradición dentro de la historia, el desarrollo de la iglesia, ese tipo de tradición, y además también las interpretaciones, tanto del magisterio de cualquier tipo de congregación o religión o cualquier tipo de interpretación tiene que estar subordinada a la escritura. Y evidentemente para poder pasar en este estudio, bien, vamos a pasar de lleno a bueno, más que estudio, vamos a darle una cierta cierta defensa respecto a la sola escritura, de que realmente la escritura es la que tiene que estar por encima, ¿cierto?, de cualquier tipo de interpretación humana. Obviamente nosotros como iglesia evangélica, inclusive, ¿cierto?, las interpretaciones dentro de la iglesia evangélica tienen que estar subordinadas a la sola escritura respecto a las confesiones helvéticas, confesión de Westminster, confesión reformada, también dentro de las iglesias pentecostales como las asambleas de Dios, etcétera. Entonces, hay ciertas confesiones y estructuras doctrinales que están dentro, ¿cierto?, de la tipo de iglesia, ¿no? Pero está subordinada a la sola escritura, está subordinada a lo que realmente se refiere a la palabra de Dios. Y pasando a este estudio, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vamos a contestar una pregunta. Si bien esta es en la parte uno, la parte uno de este video, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, enseña la intercesión de los santos. Ya, esa es la pregunta que vamos a contestar en estos videos, ya en este estudio. Bueno, vamos a pasar a la Reina Valera 1960, que dice lo siguiente, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, versículo 9, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bien, esta es la Reina Valera 1960, la cual se usa comúnmente casi todas las iglesias, pero aquí vemos que cuando usan a este versículo para poder argumentar la intercesión de los santos, si usted se fija acá, cuando dice cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Ya? Este incienso es como una simbología acerca de las oraciones, que las oraciones que están aquí en las personas que oran a estos santos. Y estos santos, ¿qué es lo que hacen? Que son las oraciones de los santos, las presenta delante del Cordero. Y después dice versículo 9, cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, aquí también hay algo interesante, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces la Reina Valera 1960 dice, nos has redimido para Dios, lo cual se incluye que este tipo de personas que también fueron redimidos, porque tuvieron vida aquí en la tierra, pecadores como todos nosotros, y fueron redimidos por la sangre de Jesús. Entonces estos santos oficializados, ¿cierto? Por la Iglesia Católica, este tipo de santos pueden recibir las oraciones y presentárselas delante del Cordero. Pero vemos también a NBI que dice algo muy diferente. Versículo 8 dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Bien? Las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, el versículo 9, y después dice, y entonaron este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Entonces vemos que hay una diferenciación en estas dos versiones de la Biblia, tanto la nueva versión internacional como la Reina Valera 1960 o como la Reina Valera 1909, que hay una diferenciación. Por ejemplo, aquí en NBI dice, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, estas personas que dicen estas palabras, cuando dice con tu sangre, ellos no se están incluyendo, ¿ya? No se están incluyendo dentro de la redención, porque con tu sangre compraste para Dios gente. Entonces, no se están incluyendo a sí mismos este tipo de personas, sino que están diciendo que el Señor compró con su sangre gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. En cambio, la Reina Valera dice, con tu sangre nos has redimido. Entonces hay una diferenciación, pero sí que en estas dos versiones hay una diferenciación, pero por consiguiente la NBI no podría usarse como argumento dentro de la Iglesia Católica Romana para poder argumentar que la intercesión de los santos es bastante válida, porque aquí vemos que solamente con este versículo, versículo 9 dice, con tu sangre compraste para Dios, y ellos no se están incluyendo, no se están incluyendo. Entonces aquí cae drásticamente el argumento de la intercesión de los santos. Pero ¿por qué la diferenciación? Porque el texto Receptum, el texto bizantino, el texto griego que usaron los traductores de la Reina Valera, 1909-1960, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice que este texto dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ellos se están incluyendo, como les venía diciendo, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Se están incluyendo a sí mismos. Entonces, si los 24 ancianos cantan, nos has redimido, significa que ellos mismos son parte de este grupo de humanos redimidos. Como les venía diciendo, que este tipo de personas, este grupo de personas, los 24 ancianos que cantan, que nos has redimido, se incluyen dentro de la redención. Y como se incluye dentro de la redención, como lo plantea en la Reina Valera 1909-1960, que dice que este tipo de personas, como se incluye, ellos son los santos, recibe las oraciones de los santos y ellos, como los 24 oraciones, presentan las oraciones delante del Cordero, delante del Cordero. Pero también el manuscrito más antiguo y considerado más fiable, que algunos pueden apelar, como el Códice Sinaítico y Alejandrino, dice que con tu sangre se has redimido para Dios, ¿ya? Con tu sangre has redimido
para Dios, es lo que dice la NBI, con tu sangre. Entonces no se están incluyendo a sí mismos y muchos consideran que el códice sinaítico y alejandrino puede ser un poco más fiable respecto a los manuscritos más antiguos. Bien. Entonces, la mayoría de los traductores o traducciones modernas, como la NBI, refleja el texto más antiguo, indica que los ancianos cantan acerca de la redención de otros. Entonces, los ancianos, al elevar un cántico, están cantando acerca de la redención de otras personas, que son la humanidad, ¿verdad? Y no de sí mismos. Y si los ancianos no son los redimidos, sino seres celestiales, bien, seres celestiales que no son creados de imagen y semejanza, seres humanos, ¿verdad? En caso que la NBI, ¿verdad? El manuscrito más antiguo que pueden apelarse, ¿verdad? Y pueden acercarse más al texto antiguo, que si los ancianos no son los redimidos, sino seres celestiales, el argumento de que los santos humanos interceden desde el cielo colapsa drásticamente, ya que el ejemplo del argumento de la NBI, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, no aplicaría para poder defender de manera contundente, ¿cierto?, la intercesión de los santos. Pero más allá de eso, respecto a el Reina Valera 1960, 1909, con la NBI, nueva versión internacional, si bien hay ciertas palabras que pueden diferenciarse y cada palabra puede cambiar drásticamente el contexto, ¿ya? Drásticamente el contexto, pero más allá de eso, obviamente uno tiene que analizar no solamente esa palabra, sino que también tiene que analizar, como les venía diciendo, como se le dice en la hermenéutica, la interpretación de los textos y la exégesis, extraer el significado de la intención del autor. Entonces, aplicar el capítulo 5, versículo 8, versículo 9, tenemos que analizarlo también con el Nuevo Testamento, ¿bien? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la intención del autor? Y no solamente el autor de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, sino que también el autor del apóstol Pablo con las epístolas también, ¿verdad? Entonces, los evangelios, el mismo Señor, respecto a cuál es la coherencia, la relación entre un texto y otro para poder acercarnos, ¿verdad?, a la intención del Nuevo Testamento respecto en este tema, que es la intercesión de los santos. Pero vemos que la Iglesia Católica usa este texto, Apocalipsis capítulo 5, la cual no aplicaría, porque si bien 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, respecto a la naturaleza, de la participación de la naturaleza, está hablando dentro del contexto acerca de la piedad, ¿ya? Acerca de la conducta, de la personalidad de las personas, de la corrupción de este mundo. No está hablando de la naturaleza divina respecto a los atributos incomunicables, que es la omnipresencia, omnipotencia, ¿verdad? Omnipresente. Aunque claro, la Iglesia Católica no va a decir lo siguiente, que María o los santos no son omniscientes, indirectamente, ¿cierto? No son omniscientes para nada. Eso es lo que van a decir, sino que participan del conocimiento de Dios. Pero ese hilo, ¿verdad? Ese hilo de poder pasarse y cruzarse a la otra vereda respecto a la naturaleza divina, eh, en ese aspecto, Dios, si bien participábamos de la naturaleza divina, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es de manera inmediata, en el contexto del capítulo 2, ¿verdad? Porque aquellos que huyen de la corrupción podrán participar de la naturaleza divina, pero de manera inmediata en este mundo, en este plano terrenal. Entonces, ¿participar en qué sentido? Bajo el amor de Dios, la paz, la misericordia, ¿cierto? Y de poder participar en cuanto a qué, a la piedad, ¿cierto? Etcétera. Ahora bien, pasamos aquí, ¿cierto?, al catecismo para poder darle un mejor contexto. ¿Qué es lo que le plantea la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica 956 dice: la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, ¿verdad? Unidos a Cristo, consolida más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros hasta el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, ¿ya? Los méritos que adquirieron en la tierra, su solicitud fraterna ayuda, pues mucho en nuestra debilidad. Bien, bueno, este numeral, bueno, el 956 del Catecismo de la Iglesia Católica, que respecta a la intercesión de los santos, dice por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo. Bien, bueno, esa frase uno puede concordar y puede compartir este tipo de frase, que es que
fallecen, ¿cierto?, aquí en este plano terrenal y van a la presencia del Señor, aunque claro, la Iglesia Católica cree que algunos cristianos van a pasar directamente al purgatorio para ser purificados porque no fueron en esta vida, ¿cierto? No alcanzaron la plenitud de la santidad de poder llegar directamente a la presencia del Señor, pero ese es otro tema. Pero aquí el catecismo dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo. Bueno, eso podemos concordarlo, podemos, es posible, ¿no? Porque las personas que están arriba en el cielo están unidos a Cristo, ¿cierto? Y como dijo el apóstol Pablo, que en Cristo somos nueva criatura, la vieja naturaleza, ¿cierto? Las cosas viejas ya pasaron, ahora todos son hechas nuevas. Estamos unidos a Cristo desde el momento, ¿cierto? Que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Nacidos de nuevo desde este momento, desde este plano terrenal. ¿Cierto? Aquellos que estamos unidos a Cristo, pero aquí vemos que el catecismo dice que por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, no es que estén más unidos en el sentido, ¿verdad? Que no están más unidos que aquí en la tierra, sino que como que ya fallecieron, están unidos a Cristo en el sentido de manera más literal, ¿verdad? Están en la presencia del Señor, están más unidos, ¿verdad? Íntimamente unidos a Cristo. Ahí podemos concordar, claro que sí, pero cuando dice consolida más firmemente a toda la iglesia en la santidad, ¿verdad? Consolidan más firmemente a toda la iglesia. ¿Hay qué tipo de iglesia? Bueno, para ello la iglesia católica, en la santidad, cuando en realidad la santidad, ¿cierto? Cuando, ¿quién nos santifica a nosotros? El Espíritu Santo santifica nuestra vida, el Espíritu Santo viene a santificarnos, caminar en la santidad, pero la dependencia respecto a la santidad no depende de los santos, no depende de ellos, si bien, como dice Hebreos capítulo 12, si no me equivoco, que también vamos a verlo respecto a los testigos, la nube de testigos está hablando acerca del ejemplo de fe, ¿ya? No es que ellos no están viendo, ¿cierto? No están viendo, no es que están ahí tirando barras, sino que es el ejemplo o la huella, ¿cierto? O el legado que ellos han dejado, es el ejemplo de fe para nosotros. Pero aquí cuando dice consolida más firmemente a toda la iglesia en la santidad, cuando en realidad la iglesia depende de la santidad, la dependencia, dependemos del Espíritu Santo, ¿bien? Aunque claro, la Iglesia Católica también puede concordar en ese sentido. Pero dice, ya con esta frase siguiente, no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Entonces aquí viene un poco más no problemática grave, sino que una problemática que puede quizá sacarlo un poco del contexto bíblico. ¿Por qué? No deja de interceder por nosotros. Hasta ese punto, uno puede deducir, lógicamente hablando, en la presencia del Señor, aquellas personas que están ahí de manera literal juntamente con Cristo, ellos quizás pueden estar intercediendo perfectamente, ¿no? Como lo plantea también en Lucas capítulo 17, acerca de Rico y Lázaro, que estaban ahí en otro plano, no en el plano terrenal, en otro plano, ¿cierto? En seno de Abraham, ¿verdad? O en el lugar de tormento, y el rico quería, ¿cierto? Volver para avisarle a sus familiares, porque ellos estaban conscientes, ¿ya? Estaban conscientes de sus familiares que aún estaban vivos. Pero en ese sentido, quizás puede uno, lógicamente hablando, interceder en ese sentido, pero en lo que no pasa y no lo que no dice el texto bíblico, el Nuevo Testamento, es que estos santos estén escuchando las oraciones, estén escuchando ese otro tema, ese otro problema, ¿ya? Ese otro abreviado que no están dentro, explícitamente hablando, del Nuevo Testamento. Porque uno se puede deducir claramente que sí, que las personas que están arriba en el cielo pueden estar intercediendo por las personas que aún están vivas aquí en este plano terrenal, pero no es que ellos estén escuchando nuestras oraciones, ¿ya? Entonces, cuando dice, no dejen de interceder por nosotros está el Padre, claro, uno puede concordar en ese sentido. Y después dice, presenta por medio del único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? También concordamos, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, el único mediador. Y cuando dice único mediador, no es que no hay mediadores participativos dentro de la mediación única de Cristo, ¿ya? Porque no es que Cristo necesita ayuda, ¿ya? Pero aquí vemos que el catecismo se puede contradecir a sí mismo porque lo que dice aquí en esta frase, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, claro que sí, pero a la vez también permite la participación de otros seres como María o los santos para poder participar en la mediación, cuando en realidad el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, es como que se estuvieran contradiciendo a sí mismos en la práctica. Y lo mismo pasa con la veneración, la idolatría, dulía, latría, hiperdulía, en la práctica no pasa eso, ¿no? Entonces, después dice, los méritos que adquirieron en la tierra,
Su similitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Claramente que sí, estamos aún en nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Aún estamos en esta carne, ¿verdad? Todos los días tenemos que crucificar esta carne, pero por lo siguiente, que no sigue con lo otro, no sigue que en esta misma frase del catecismo de la Iglesia Católica, si bien uno puede concordar ciertas cosas, pero otras no. Pero por consiguiente, vamos a verlo también con más detalle posteriormente después. Dice, ¿qué afirma exactamente el Catecismo? 956 dice que los santos están más unidos a Cristo que nosotros, ¿ya? Claro que sí. Después dice, interceden continuamente ante el Padre por nosotros. Hasta ese punto, claro, lógicamente hablando, pueden estar intercediendo, pero no escuchando las oraciones, ni teniendo el conocimiento de las necesidades de las personas, porque ese atributo o esa capacidad de tener conocimiento de las necesidades de las personas solamente es atribuible a Dios, ¿ya? Atribuible a Dios. Bien, entonces, después dice, presentan nuestros méritos por medio del único mediador, que es Cristo. Bueno, en la práctica ellos creen que hay más participación en la mediación. Después dice, su intercesión ayuda a nuestra debilidad, interceden a favor de la iglesia en la tierra, ¿verdad? Entonces, su intercesión ayuda a nuestra debilidad. La única intercesión, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, el único intercesor de manera perpetua es Cristo, y eso es lo que nos ayuda a nuestra debilidad. Es Jesucristo, no los santos. Bien, ahora, el catecismo, la Biblia enseña un único mediador, enseña un único mediador, la cual excluye a cualquier otro. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo mediador, ya hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, ¿verdad? El monoteísmo, que hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso es lo que se comparte también dentro de los catecismos, ¿verdad? Único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Bien, hasta ahí, bien. Pero aquí el término griego para mediador es mesites, que significa alguien que interviene entre dos partes, la cual Jesucristo entre dos partes, entre la humanidad y Dios, mediador, ¿verdad? Que significa alguien que interviene entre dos partes para conciliarlas o sellar un pacto, ¿bien? ¿Cuál es la reconciliación entre Dios y los hombres? Jesucristo, ¿ya? Por su sangre, la cual nos ha redimido por su sangre, ¿cierto? Y nos limpia de pecado para poder presentarnos delante del Señor. ¿Ya? Entonces, la palabra griega eis, traducido como un solo o uno, es enfáticamente singular. Entonces, cuando dice la palabra griega ei, un solo, que está hablando de manera enfática, singular, que solamente hay un solo mediador. Un solo mediador. No hay dos ni participación mediadora juntamente con Cristo. Un solo mediador. ¿Ya? Un solo mediador. Entonces, la palabra griega es traducido como un solo o uno, es singular, no hay más mediaciones en aspecto de sacrificio o intercesor, intercedor, ¿ya? En la presencia del Señor. Aunque claro, algunas personas católicas pueden decir que como uno pide intercesión a un pastor, a un hermano, una hermana, etcétera, pero que eso es evidente en el Nuevo Testamento. Está explícito en el Nuevo Testamento, pero lo que no está explícito es la eternidad en el cielo, que los santos están intercediendo por nosotros. Bien, entonces la Biblia establece explícitamente que la mediación entre la humanidad y Dios está confinada solamente a través de la persona de Jesús. La persona de Jesús, ¿cierto? De manera literal, en el cielo, intercede por nosotros y presenta delante del Padre como único mediador, porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿verdad? En representación tanto delante de Dios como representación con la humanidad ante Dios. ¿Por qué? Porque el único sacrificio perfecto, por eso el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿bien? Ahora, el apóstol Pablo no deja espacio para mediadores subordinados, como le venía diciendo. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, 1 Timoteo 2:5, dice que y los hombres, ¿ya? Y los hombres, ¿bien? ¿Y por qué? Porque los hombres es todos, ¿ya? Todos los hombres, toda la humanidad. Y está hablando de manera enfática que es universal, universal. Entonces el apóstol Pablo no deja espacio para mediadores subordinados, porque si no lo habría dicho. Ya lo habría dicho. Entonces, cuando el apóstol Pablo invita a los creyentes a interceder unos por los otros, porque está en este plano terrenal, ¿ya? Porque es evidente, porque no estamos viendo,
Ya no estamos viendo. Entonces, claramente el apóstol Pablo en ese sentido, claro que sí, por supuesto, uno puede interceder por la hermandad, pero no sigue esto con lo otro en el sentido de que los santos en el cielo estén intercediendo por nosotros o que nosotros supliquemos, ¿cierto?, a los santos y puedan escuchar nuestras oraciones. Bien. Ahora, y también es exclusivo, un solo mediador, ¿ya? Como le dije recién, es traducido como un solo de manera singular, que solamente hay un solo mediador, y es cristológico, y eso enfatiza la cristología, le da más preponderancia a la cristología respecto a su persona, que Cristo en su humanidad glorificada, ¿bien? Entonces, poner más mediación subordinada o participativa de la naturaleza divina como mediadores participativos, como María o los santos, haría un poco menor a la cristología o vería como más insuficiente la cristología respecto a la persona de Jesús en cuanto a su humanidad glorificada. Bien, entonces los mediadores subordinados. La suficiencia de Cristo. Entonces, la suficiencia de la intercesión de Cristo, como le venía diciendo, hay textos explícitos del Nuevo Testamento que avalan, ¿cierto? Y se acoplan conjuntamente con la intención del autor, del apóstol Juan, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y eso es la interpretación de los textos o la exégesis o la hermenéutica. Cuando uno interpreta un texto fuera del contexto del Nuevo Testamento y sobre todo el contexto del autor, de la intención del autor del mismo capítulo, cuando uno analiza el texto, ¿cierto? Uno tiene que estar en concordancia también con los otros textos del Nuevo Testamento. Entonces vemos que en Romanos capítulo 8, versículo 34, que Cristo es el intercesor perfecto por su pueblo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que condenará? Cristo es que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿para qué más persona o santo o María o criatura, las criaturas, está intercediendo si el único intercesor o la tiene la capacidad innata, ¿verdad? Como Dios, ¿cierto? Como la humanidad glorificada, como dice también el texto aquí de manera evidente, dice que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como si también los santos estuvieran a la diestra de Dios o María estuviera a la diestra de Dios, cuando en realidad que el único que está a la diestra de Dios es Jesús, es Cristo, el que también intercede por nosotros. Entonces Romanos 8:34 es claro en ese sentido. Y después dice, Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Bien, entonces vemos que aquí en estos dos textos, hay muchos más textos también, claro que sí, pero en estos dos textos que el autor, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, o el autor incógnito del autor de la epístola a los Hebreos, haciendo alusión también a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Y versículo 9, que el único intercesor es Jesucristo. Es Jesucristo que está a la diestra de Dios. El único, ¿verdad? Que tiene ¿cierto? El atributo, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, y de poder estar en todas partes, ¿cierto? Y escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Delante del Señor, intercede por nosotros. Pero, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿para qué otro santo va a interceder por nosotros? Que escucharan nuestras oraciones. Como les dije en el principio, lógicamente hablando, pueden estar intercediendo, pero no significa, ¿cierto?, que estén escuchando las oraciones, porque el único que escucha las oraciones, ¿verdad?, es Dios mismo. Él tiene, ¿cierto?, el conocimiento de cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra necesidad delante del Señor. Bien. Y también la oración directa a Dios. La enseñanza bíblica respecto a la oración, de manera consistente dirige, ¿cierto?, que a los creyentes a orar, ¿quién? Directamente al Padre, directamente a Dios, ¿a través de quién? De Jesucristo, llena el poder del Espíritu Santo. Bien, esa es la oración respecto al modelo del Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que orar a Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? De manera directa, está explícito en el Nuevo Testamento, lo dice de manera textual el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, nadie puede orarle a María, nadie puede orarle a los santos porque son criaturas, no pueden, no tienen la capacidad del atributo, aunque ellos pudieran interpretar el texto bajo la naturaleza divina, pero no está hablando en ese sentido, no tienen atributo, la capacidad o el compartimiento de la gracia de Dios de poder tener conocimiento de verdad de la necesidad de las personas. Bien, porque el único Dios es cierto, el único modelo respecto al Nuevo Testamento es que nosotros tenemos que orar a Dios. Entonces, muchas personas oran a quién, a María, oran a los santos, cuando en realidad no sigue en ese sentido en el texto bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de él
el Cristo, de él, Cristo los unos y los otros, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre, ¿bien? El mismo espíritu al Padre, el mismo espíritu al Padre, entonces tenemos acceso por medio de Jesucristo. Y Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces, la promesa de Jesús, ¿verdad? Cuando dice estas palabras, el Evangelio de Juan, que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces, para que otro santo, María, estuviera intercediendo por nosotros, ¿ya? O escuchara las oraciones de las personas, porque el Padre sabe nuestra necesidad. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, la Iglesia Católica, respecto al catecismo, ¿cierto? Cuando dice en la frase que intercede por nosotros de manera continua, y como les dije, la diferenciación, ¿cierto? Que aquí hay personas que están conscientes arriba en el cielo, pueden estar intercediendo, ¿cierto? Pueden estar intercediendo, pero no escuchan las oraciones de las personas que están vivas, ¿ya? Aunque claro, ellos están más vivos que nosotros, porque están en la presencia del Señor, pero no escuchan las oraciones de este plano terrenal. No la escuchan, ni siquiera tampoco en el texto bíblico del Nuevo Testamento, de manera explícita o evidente, ¿cierto? Bajo la interpretación de los textos, tampoco se deduce que Dios estuviera compartiendo la necesidad de las personas, de nosotros, a los santos o a María. No dice eso, ¿bien? El argumento exegético respecto a la escritura y al catecismo, que la escritura nunca instruye a los creyentes a dirigir la oración a aquellos que ya han muerto para que sirvan de canal a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que la escritura, el Nuevo Testamento, que instruye a quienes, a las personas, a los creyentes, a la iglesia, a dirigir a quienes la oración, ya nunca le instruye que la iglesia puede dirigir sus oraciones a aquellos que ya han muerto o han fallecido, o los santos a María, para que sirvan de canal o canalizar, ¿cierto? A Dios, ¿ya? No sigue, ¿cierto? En ese argumento lo que plantea la Iglesia Católica. Entonces el acceso es directo, inmediato y completo a través de Jesucristo. Entonces, como Dios omnisciente, como Dios ya conoce antes que nosotros emitamos en otras palabras nuestras necesidades, ¿cierto? Porque ya sabe nuestras necesidades, el Señor ya sabe nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál sería, verdad, el asunto adicional, verdad? O cuál sería de manera necesaria para que Dios pudiera compartir la necesidad de nosotros con los santos, con María, ¿ya? Volviendo también a lo mismo. Claro, ellos pueden estar intercediendo por la humanidad, pero no significa que estén escuchando las oraciones. ¿Bien? Entonces la escritura nunca instruye a los creyentes a dirigir la oración a aquellos que ya han muerto para que sirvan de canal a Dios. Hebreo capítulo 7, versículo 25 dice, Él puede salvar de manera perpetua a los que por Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ello. Bien, entonces también este texto también es evidente, explícito, evidente, de manera literal. El autor de la epístola a los hebreos lo que está diciendo acá es que el único sacerdote, de manera perpetua, el único intercesor, el único mediador, ¿verdad? Es Jesucristo el Señor. De manera perpetua intercede por nosotros. De manera perpetua, los que por Él se acercan a Dios, nosotros nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, no por María, no por los santos, ¿verdad? No por, ¿cierto?, una institucionalidad. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo y viviendo siempre para interceder por ellos, porque Jesucristo vive para siempre. Él es eterno y intercede por nosotros ante el Padre. Bien. Entonces, como le venía diciendo, respecto a Hebreo capítulo 7, versículo 25, dice que la intercesión perpetua es un atributo sacerdotal. ¿Ya? Es un atributo sacerdotal, como decía en la epístola a los hebreos, que solo Cristo tiene sacerdocio eterno. ¿Ya? Es sacerdocio eterno, y la intercesión celestial es parte de su obra como sumo sacerdote, ¿ya? Como sumo sacerdote. Entonces vemos que aquí, en este texto bíblico, ¿ya? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 24, si vamos ahí al texto bíblico, dice lo siguiente, ¿ya? Dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿ya? Un sacerdocio inmutable, ¿bien? Entonces, si los santos intercedían en el cielo, entonces compartirían también no solamente el conocimiento del atributo divino, ¿ya? De parte de Dios respecto al conocimiento de la necesidad de las personas, sino que también podrían interceder y compartirían funciones sacerdotales, lo cual Hebreo excluye explícitamente,
Y entonces los santos no pueden interceder o escuchar las oraciones de las personas porque no solamente tendrían la naturaleza, la participación de tener conocimiento del atributo omnisciente, sino que también bajo la participación sacerdotal, cuando en realidad en Hebreos capítulo 7, 24 y 25 dice que el único intercesor como sumo sacerdote, ya el sacerdocio eterno, es Jesucristo, ¿ya? Es un atributo sacerdotal. La escritura del catecismo, la Biblia jamás dice que los santos escuchan las oraciones, ¿ya? Los santos no escuchan las oraciones. Tampoco que tienen omnisciencia o que estén participando de la omnisciencia de Dios. Y tampoco que pueden atender súplicas o que intercede activamente por el individuo de la tierra. Bueno, pueden estar intercediendo, como le venía diciendo, pero no tiene la participación de la omnisciencia de Dios, no atiende la súplica, los santos no escuchan las oraciones, ¿bien? Entonces, en ese aspecto, el catecismo de la numeración 956, que es bastante contradictorio, ¿bien? Los muertos no participan en asuntos terrenales, ¿bien? En asuntos terrenales, Eclesiastés 9:5-6 dice: "Nada saben ni tienen más parte en todo lo que se hace bajo el sol". Eh, bueno, este versículo, tanto los testigos de Jehová como los adventistas dicen que los muertos nada saben, es como que no están conscientes después de la muerte, ¿bien? Es como que están durmiendo, están inconscientes y están esperando la resurrección. En lo que creemos en la sola Escritura, en el Nuevo Testamento, que las personas que fallecen están conscientes delante del Señor, están vivos, ya están vivos en la presencia del Señor, pero no escuchan las oraciones. Y cuando dice este texto y se interpreta bajo el contexto del Nuevo Testamento, nada sabe ni tiene más parte en todo lo que se hace bajo el sol. Claramente, los santos, aquellos que fallecen y están conscientes de la eternidad juntamente con el Señor, están unidos con Cristo, no tienen parte en este plano terrenal, ¿ya? No tienen parte en este plano terrenal y tampoco, es cierto, nada saben de este plano, ¿ya? Nada saben de este plano, ¿bien? Entonces, en ese sentido, claro que sí, el texto puede ser más coherente, bajo la interpretación del texto del Nuevo Testamento es más coherente, ¿no? Entonces la comunicación con los muertos es prohibida, Deuteronomio 18:11, Dios prohíbe consultar a los muertos, aunque claro, la Iglesia Católica no va a decir que las personas que oran o rezan a los muertos, a los santos o a María, ¿verdad? No es que estén consultando a los muertos, sino que están elevando una súplica o una necesidad a los santos para que ellos puedan interceder por ellos ante Dios. Cuando en realidad el catolicismo afirma que no se consulta, como le venía diciendo, sino que se pide intercesión. Pero en la práctica es comunicación, es algo que la escritura prohíbe, ¿ya? Es como que es comunicarte con una persona que ya ha fallecido, es comunicarte con una criatura, ¿ya? Una criatura que ya ha fallecido, que es un santo, que está en la presencia del Señor, que ya ha fallecido, ¿bien? En el fondo es comunicación, ¿no? Es como tú comunicar algo al santo que ya ha fallecido, ¿no? Entonces ese atributo solamente le corresponde a Dios, a Dios. La escritura del catecismo, los santos están con Cristo, pero no se dice que actúen independientemente. Entonces, el catecismo asume algo que la Biblia no afirma, que los santos saben todo, que tienen facultades cognitivas, ¿verdad? Para atender millones de oraciones al mismo tiempo, que son mediadores subordinados. ¿Ve? Ninguna de estas premisas aparece en la escritura. Entonces la escritura es bastante enfática respecto a esto mismo, que estos santos no saben, ¿verdad? Que no tienen, ¿cierto? Que no tienen la capacidad de atender millones de oraciones, ¿verdad? Porque no son omniscientes y no son subordinados, mediadores subordinados, ¿bien? Bueno, ¿qué se puede compartir el catecismo? ¿Ya? Los santos están vivos en Cristo, claramente que sí, Lucas 20:38, que están conscientes, que están más vivos, ¿verdad? Que la iglesia sea una unidad celestial terrenal, Efesios 3:15, existe una comunidad espiritual entre creyentes vivos y los creyentes glorificados, porque bajo la iglesia, porque somos una iglesia, somos un cuerpo, ¿no? En ese sentido, claro que sí, pero no significa que haya comunicación entre los vivos y los muertos vivos que están en el cielo, ¿ya? No sigue una con la otra. Y los santos son ejemplos para nosotros, Hebreos 12:1, son modelos de fe, pero no implica que oigan oraciones ni que intercedan por nosotros, solamente dejan un legado, ejemplos de fe, pero no significa que estén escuchando las oraciones o que estén siendo testigos, como que estén pendientes de nosotros, ¿bien? Lo que no se puede compartir con el catecismo es que los santos interceden directamente por nosotros, que presentan nuestros méritos a Dios y que su unión con Cristo les da facultades, causa
cuasi divina, escuchar las oraciones, es una participación de lo divino, bien, aunque no son divinos, no son dioses, pero una participación. Entonces, lo que no se comparte con este catecismo, que los santos interceden por nosotros, ¿verdad? O que tengan una participación activa bajo la naturaleza divina de poder estar escuchando oraciones. Entonces, la Biblia nos da a los redimidos atributos omnisciente, omnipresencia. Bien, entonces esta es como la interpretación del Nuevo Testamento, lo que dejé de manera explícita, algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento y analizando también lo que dice el catecismo, aunque claro, ellos creen de esa manera, pero no es evidente en el Nuevo Testamento, no es evidente. Entonces vamos a pasar también la segunda parte posteriormente. Después vamos a analizar también el versículo Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ¿bien? Así que Dios les bendiga, bendiciones, compartan este video, suscríbanse, ¿verdad? En este espacio vamos a dar, no solamente vamos a hablar también de la Iglesia Católica, también vamos a hablar de otras religiones y también vamos a también a hacer un estudio sistemático del Nuevo Testamento, de algunos libros, ¿verdad? Y vamos a hablar también temas, ya temas bíblicos que va a estar bastante interesante. Así que no se lo pierdan, pueden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Muchas bendiciones a todos ustedes.